El laberinto del tiempo, de Guillermo Albertosi. Los sucesos que voy a referirles circularon por mi memoria durante un tiempo que no he logrado aún establecer con certeza, aunque arriesgaré como hipótesis más acertada que ocurrieron años más tarde de lo que conocemos como la Gran Guerra, una descomunal forma de nombrar a la gran pedantería del poder, presentándose en este espacio que llamamos realidad, declaración por demás de pretenciosa, a través de sueños o simplemente como meras reminiscencias. Claro que los hechos y personajes de esta historia podrían ser ficticios, tanto como la propia realidad de los sueños de este soñador. Las primeras imágenes llegaron a mí en el año 1934, en forma de una incontrolable repercusión de sonidos, olores, pero sobre todo de conceptos y representaciones visuales en mis sueños y sin una sucesión cronológica lineal. Es por eso que he decidido, para satisfacer la humana necesidad de estructurar la vida a partir de lo que llamamos coherencia temporal, intentar una linealidad, inexistente en lo que a la experiencia se refiere, aunque quizás necesaria para su comprensión. Supongamos entonces, como primera certeza, que existe, en una pequeña isla del mar Egeo, un infinito laberinto natural con pasajes y senderos a cielo abierto, aunque inexplorable desde el aire debido al continuo devenir de formas que modifican su estructura. Es claro que en el devenir las rígidas estructuras se agrietan y fugan hacia el fluir del movimiento sin principio ni fin. Según una antigua leyenda minoica, en el centro del laberinto un reloj, rodeado por un inagotable círculo de fuego, marca el tiempo exacto desde el principio de los tiempos. Ningún secreto oculta a esta isla de la intrépida necedad humana. Por el contrario, ella aparece en las más antiguas cartografías fenicias del siglo XI a.C. La particularidad del laberinto no reside en sus curvas y cortes, ni en su exuberante vegetación, y mucho menos en su indescifrable arquitectura. Nada de eso es tan importante o tan provocador como las infinitas posibilidades que existen para llegar a su centro, y lo fluctuante de su mapa que, según los dichos de quienes tomaron el riesgo de penetrar en él, parece estar directamente conectado con la razón y los sentidos del explorador. Aún así, nunca su centro había sido hallado ni certificada la existencia de tan extraño como invaluable objeto. Un reloj de tal precisión, antigüedad y resistencia que el paso del tiempo no ha podido dejar su huella en él, con la capacidad no solo de develar el misterio del comienzo de la vida, sino también de otorgar el monopolio de la verdad a la religión, a la ciencia o a cualquier otra proposición filosófica. Heterogéneas teorías fueron tejiéndose alrededor del enigma que encerraba esta voluble estructura, y diversas eran las presunciones metodológicas para llegar a su centro. Hubo quienes, negando toda capacidad de los instintos, abrazaron la especulación de que sólo a través de la razón pura se lograría alcanzar el objetivo. Opuestos a estos, otro círculo sostuvo que sólo por medio de la aceptación de la naturaleza animal del ser humano podría alcanzarse el centro del laberinto. Lo cierto es que todos ellos se daban a especulaciones puramente retóricas y a la inacción propia de tales métodos. Solo unos pocos y osados aventureros, sin otro ánimo que el de la excitación que produce la adrenalina, se atrevían a llevar adelante la incierta empresa de explorar más allá de la puerta de entrada de tan imponente y misteriosa estructura. En el año 1929, el inglés Russell Conrad intentó la última exploración programada. Era este un hombre pequeño y sencillo, aparentemente con pocas aptitudes para tal aventura, pero con irrefutables conocimientos de los mapas estelares y un sentido de la orientación casi animal. 12 meses, 2 días y 3 horas
Le llevó al inglés retornar y sus únicas palabras fueron: «Es imposible soportar la infinitud del instante». Luego pasó el resto de sus días en el asilo Cromwell para débiles mentales. ¿Qué condujo a Conrad a aquellas incongruentes palabras que negaban la existencia de lo que conocemos como pasado y futuro? Nadie lo supo. Se ha dicho con razón que la insensatez humana no tiene límites, aunque sí encuentra piedras en el camino que detienen sus pasos. Y este evento fue una de ellas, pues después de él nadie se atrevió a intentar penetrar los secretos del laberinto, hasta que en el año 1932, un niño de 9 años proveniente de algún lugar de Asia Menor logró evadir la mirada vigilante de sus padres y traspasar los límites que señalaban la entrada de aquel laberinto. Contrariamente a lo que sucedió con Russell Conrad, jamás se lo volvió a ver. Este episodio motivó la decisión de no permitir más las visitas al lugar, fueran con motivos turísticos, aventureros o científicos. Solo se mantuvo en él la guardia necesaria para impedir cualquier nuevo intento de explorar el laberinto. En el año 2010, cuando ya todo lo sucedido había cruzado el umbral que separa a la historia del mito y nadie podía afirmar cuál era cuál, en una inspección rutinaria, uno de los guardias del lugar observó pasmado a un anciano completamente desnudo y apoyado en un rústico bastón improvisado de una rama de ciprés, caminando lentamente desde la puerta del laberinto hacia él. Inmediatamente el guardia lo detuvo, preguntándole cómo había podido violar los vallados de seguridad y qué hacía en el lugar sin ropa, a lo que el anciano, haciendo un visible esfuerzo para articular palabras que ya casi no recordaba, le respondió que se había perdido en el laberinto solo un instante. El rostro del guardia reaccionaba a las palabras pronunciadas con un gesto de asombro cada vez más profundo, hasta que también él, haciendo un esfuerzo, pudo romper su silencio y decir que el lugar había permanecido cerrado desde el año 1932. No hubo entre ellos más diálogo. Un confuso soliloquio interior, entretejido de imágenes, olores y palabras, fluyó rompiendo las barreras del humano pensamiento del anciano. Recordó cómo atravesó el círculo de fuego sin que éste tocara su piel, para encontrarse con aquel impresionante reloj sin engranajes ni agujas, pero que sin embargo podía darle el tiempo exacto de su existencia, el instante preciso e infinito. Recordó también, aunque sin saber cómo ni de dónde, surgió tal recuerdo, una inquietante y reveladora certeza matemática que afirma que si tomamos 2 puntos al azar en el espacio, supongamos X e Y, la cantidad de puntos que separan a estos dos es infinita, aunque la recta que ellos limitan sea forzosamente finita y mensurable. Así fue como llegó a la respuesta que el guardia le exigía. Comprendió la infinitud del tiempo desarrollada en el instante y no en la línea cronológica. Opus hic labor est. Observó que para él lo ocurrido como un acontecimiento fuera del laberinto había significado 78 años. Comprendió irónicamente que no le era necesario burlar la seguridad porque él estuvo allí desde mucho antes de la hora.